Dando continuidad a la programación del primer encuentro de estudiantes y egresados del doctorado interinstitucional en educación, ahora damos la bienvenida a la editorial Aulas de Humanidades y agradecemos también su participación en este evento. Y hoy vamos a hacer la presentación de unos libros, entonces recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos y a la audiencia que nos acompaña de manera virtual. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad del Valle, de la Universidad Distrital, de la Universidad Pedagógica, que una vez en un seminario recibimos una clase conjunta y eso inició el 12 de febrero del 2021. A las 4:31 llegó un correo del doctor Edinson Cuervo invitándonos al seminario Educación, Currículo y Violencia. Nos envió 10 documentos con 25 libros de referencia. Como todos estudiosos, nos leímos esos documentos antes de llegar al seminario. El seminario se dio lugar el 23, 24, 25 y 26, y como todo seminario, pues en una semana se termina, se hace una entrega. Pero estando en el seminario nos apasionamos por este tema, porque fue de una manera que se abordó y era una clase virtual. Y teníamos estudiantes y compañeros de la Distrital, teníamos compañeros de la Pedagógica y compañeros de la Univalle. Ahí en ese momento yo realmente sentí la interinstitucionalidad, porque nos conocimos otros compañeros de otras universidades y estudiamos ese módulo. Resulta que estando en clase, pues, una compañera trabajaba con la Universidad UCEBA y había un rubro para publicar libro. Y dice ella: profe, yo puedo ayudar a que, ¿por qué no escribimos un capítulo de esto? Cada estudiante, como un producto final de este seminario, entregamos un capítulo y escribimos un libro. Y empezamos que eso fue súper emocionante. Pues ustedes se imaginan llegar el viernes 26 y decir: sí, vamos a escribir el libro. El 1 de mayo ya terminamos de escribir el capítulo y lo que hicimos fue entre nosotros compartirnos los textos con un par ciego, leernos, y nos leímos y nos corregimos. Entonces luego hicimos otra segunda lectura y nos corregimos y empezamos a darle forma a ese capítulo que nos llamaba, que nos evocaba, en torno a un solo tema: educación, currículo y violencia, y cómo desde nuestras tesis doctorales, de nuestras investigaciones, transversalizábamos ese tema. El 7 de marzo del 2022 ya estábamos agotados, porque lo enviamos a la editorial y también nos volvieron a hacer recomendaciones. Creíamos que ya era un texto finiquitado y resulta que más recomendaciones, más observaciones, pero ninguno desistió. Parimos este libro en 17 meses y finalmente el 14 de octubre del 2022, 17 meses, pudimos hacer el lanzamiento del libro como una apuesta interinstitucional. Y en este libro, inicialmente estamos Erika y yo, las autoras que escribimos aquí, y ya voy a entrar a hablar de mi capítulo. Escribí un ciclo de violencia sin memoria y cómo en las políticas públicas se ha vivido la situación con la población desplazada y la desatención escolar. Allí fue como el abordaje inicial de mi tesis doctoral, que ya muy pronto vamos a presentar. Entonces le paso la palabra a la compañera Erika para que nos comente un poco de su capítulo. Muy buena tarde para todos. Este libro es muy importante porque como estudiantes de doctorado, más o menos estamos en segundo o tercer semestre, tuvimos una oportunidad muy grande de
publicar nuestro primer capítulo, ¿sí? Para muchos de nosotros era nuestro primer capítulo. Entonces, pues debemos darle como el mérito a esos esfuerzos que hacemos los estudiantes de doctorado y el valor también a tomar esos objetos de estudio que tenemos y tratarlos de enlazar a una temática común que fue la educación, el currículo y la violencia. Entonces, en la multiplicidad de ese saber, pues encontramos una unidad o un punto de convergencia. Mi capítulo, este libro está compuesto creo que de 10 capítulos, 10 personas que escribimos allí, todos estudiantes del doctorado. Mi capítulo se gira en torno a la educación emocional y a las emociones. Entonces allí pues planteo algunas reflexiones, en especial desde el campo de historia de las emociones, que es un campo pues en emergencia. Entonces hago como un recuento de lo que iba mi indagación hasta ese momento. Allí planteo, por ejemplo, lo difícil que ha sido como la presencia, el reconocimiento de la emoción, tanto en la sociedad como en la educación, porque se dejaba la emoción como a la esfera íntima, a la esfera personal, y no se le daba de pronto esa validez en el ámbito educativo. Entonces allí planteo cómo a partir de la emergencia del campo de la historia de las emociones o historia de las sensibilidades, pues ese concepto de emoción se involucra al ámbito educativo y cómo se empieza a reflexionar en torno al cómo o a la posibilidad de educar la emoción en la escuela. Allí pues rescato en este capítulo las perspectivas de estudio o como las dos vías de análisis del concepto emoción, una vía de análisis que es más centrada en el sujeto, más desde la biología, desde la neurociencia, desde la psicología, y otra vía de estudio del concepto que es más desde los aspectos socioculturales, ¿sí? Cómo se reconoce que la emoción es un constructo biológico, pero también que es algo que se da de manera social, ¿sí? Entonces se muestran como esas dos perspectivas, se esboza un poco algunos apartes de la historia de las emociones y cómo se entrecruza un poco con la educación. Y cómo a partir de la emergencia del concepto de inteligencia emocional, entonces empieza a haber una emergencia de estudios, de grupos de investigación, de apuestas investigativas alrededor de la educación emocional y cómo emerge también una amplia semántica para hablar de la emoción, competencias socioemocionales, habilidades socioemocionales, educación emocional y cómo todo esto empieza a hacer como una irrupción en la escuela, en el lenguaje de los maestros, en el aula, en el rol del maestro. Entonces allí planteo como esas ideas iniciales y cómo también las entrelazo con el currículo, como también usando, por ejemplo, el concepto del currículum proscrito, que es del profesor Cuervo, cómo también se ha proscrito esa emoción por muchas veces el desconocimiento que teníamos los maestros hasta cierto momento, ¿sí? Y por qué, por ejemplo, no se hablaba de ciertas emociones en la escuela, por qué no se le daba valor a las historias de vida de los estudiantes. Entonces allí trato de unirlo con ello y también uniéndolo al concepto de violencia, como por ejemplo nosotros en Colombia, nuestros estudiantes, los sujetos maestros, cómo somos víctimas de 50 años de guerra y qué implicaciones tiene esto pues a nivel emocional como maestros, como estudiantes y también en el ámbito ya mirando la emoción propiamente como elemento de la formación. También enuncio allí la importancia que tiene el concepto del afecto y de la sensibilidad, porque hay autores que plantean que este es el inicio de la educación emocional, el reconocer esa capacidad de afecto. Entonces, digamos que estas son como las ideas iniciales alrededor de las cuales gira el capítulo. Los invitamos a que conozcan el libro, a que lo puedan leer. Hay otros objetos pues de investigación de otros compañeros que no están acá, como es la formación del maestro, otros que hablan pues del currículo y otros temas de investigación. Entonces, este es como el primer libro que queríamos presentarles. Ahora vamos a presentar el segundo libro que lo va a hacer el profesor. Acá a continuación él lo hará. Bueno, nuevamente
Buenos días para todos y todas, y gracias a las profesoras Luz Adriana y Erika por esa presentación del primer libro que tiene que ver con educación, currículo y violencia. Y quiero resaltar de allí un elemento importante, y es que este grupo de estudiantes doctorales en el marco del doctorado interinstitucional en educación, que hace parte del encuentro en el que estamos aquí reunidos, pues fue una semilla muy importante para dar apertura a que los estudiantes de doctorado visibilicen sus reflexiones y sus proyectos. Esa semilla que se dio en el marco del doctorado en educación con estos estudiantes y el profesor Edison Cuervo en la Universidad del Valle, pues nos permitió a nosotros alargar un poco este ejercicio de visibilización de los saberes. Y el año pasado hicimos un avance en ese ejercicio de colaboración interinstitucional, y entonces nos reunimos el profesor Fabio Nelson Giraldo de UCEBA también, que hizo una movilización importante de su músculo económico con la universidad, el profesor Edison Cuervo de la Universidad del Valle y yo, Milton Trujillo, también de la Universidad del Valle, y empezamos a buscar la segunda posibilidad de mostrar un segundo libro que visibilizara los saberes y las investigaciones de los estudiantes de doctorado. Aprovechamos que en este momento me encuentro vinculado con la Universidad de los Andes en el doctorado en educación, y pudimos generar este libro, Problemas Educativos Contemporáneos, que sería un avance de esa primer semilla que generaron nuestros compañeros, como han mencionado en el primer libro. Este segundo libro, Problemas Educativos Contemporáneos, también editado por la editorial Aula de Humanidades, nos ha permitido vincularnos a 17 coautores. Y creo que es una ampliación muy significativa porque la mayoría somos estudiantes de doctorado en educación. La mayoría profesores, maestros, investigadores, que a partir de nuestros ejercicios reflexivos en el marco de los doctorados, pues hemos empezado a buscar espacios para compartir con la comunidad académica aquello que estamos investigando, descubriendo, explorando y reflexionando para mejorar, al final de cuentas, nuestras prácticas pedagógicas. Este libro, Problemas Educativos Contemporáneos, quiere romper con unas lógicas convencionales. Ya les mencioné, somos 17 coautores de diversas instituciones educativas de Colombia, diversas regiones, diversos doctorados, la mayoría en educación, que nos pensamos algunos problemas convencionales vinculados al aula, al currículo, a la evaluación, a la escuela en el sentido tradicional. Pero también hemos abierto una ventana muy interesante en donde hemos vinculado reflexiones que tienen que ver con la memoria, con la construcción de paz, con aquellas otras misiones que tiene la escuela en los territorios, algunos desde el marco también de la educación popular y la educación comunitaria, y cómo desde estos otros escenarios empezamos a repensar lo que ocurre en la escuela, lo que ocurre en nuestro rol docente y lo que ocurre en nuestras prácticas pedagógicas. Queremos romper estas lógicas del trabajo individual. No somos profesores pensando problemas de manera aislada en nuestras aulas, sino que somos un conjunto de investigadores que quieren no solamente pensarse los problemas, sino también vislumbrar acciones, otras proposiciones para que mejoremos también lo que ocurre en nuestras aulas, en nuestros territorios y en las escuelas. Pero antes de mencionar algunas ideas para cerrar este libro, quiero que uno de los coautores que hacen parte de esta obra pues nos cuenten un poco su perspectiva de cuáles fueron los problemas que abordaron y qué reflexiones quieren compartir en este ejercicio de su escritura en alguno de los capítulos del libro. Gracias, Milton. Bueno, en el capítulo 3 de este libro vamos a hablar sobre la medición de la calidad educativa en nuestro país, que es algo que como educadores nos compete y que es importante poder hacer reflexiones, o que hice una reflexión desde una mirada mucho más integradora, crítica y propositiva, porque como también lo hemos venido abordando, no solamente se trata de posicionarnos, no generar posturas solamente críticas que son fundamentales e importantes frente al eje de la calidad de la educación, sino también poder proporcionar como docentes y estudiantes de doctorado en educación posturas que podamos proponer sobre cómo deberíamos pensarnos este eje. Y particularmente en este capítulo hago un énfasis sobre la educación de calidad. Es decir, que buscamos poner un énfasis a la educación
como elemento fundamental y también como un derecho para cada una de las personas en nuestro país. Y entonces enmarco esta problematización en 4 ejes fundamentales, y el primero es que el proceso de evaluación de la calidad en educación no se debe limitar netamente a las evaluaciones estandarizadas, y con eso no estoy diciendo que las debemos eliminar, sino que las utilicemos como lo que son, un recurso y una fuente de análisis, pero que no debe ser el único elemento que rija nuestro proceso de análisis a nivel de calidad de educación. Un segundo eje asociado más a la necesidad de adoptar modelos mucho más integrales, de evaluación integral, que Colombia ya tiene prácticas frente a este ejercicio, pero que necesitamos adoptarlas a todos los ejes, desde niveles preescolares hasta de educación superior, y también lo que tiene que ver con la importancia de considerar los procesos pedagógicos, las prácticas que nosotros como docentes tenemos dentro del aula y las interacciones que se gestan dentro de ese espacio que tenemos y compartimos con nuestros estudiantes. Y finalmente, un último argumento asociado a la influencia del contexto socioeconómico y cultural en la calidad. Un país tan desigual, con altos niveles de pobreza como el nuestro, debe tener presente estos contextos socioeconómicos y culturales para analizar los ejes de una educación de calidad. Entonces, en este capítulo abordamos parte de esos problemas contemporáneos asociados a la educación, y bueno, fue un ejercicio de reflexión y de una mirada mucho más crítica, pero también propositiva a la evaluación de la calidad educativa de nuestro país. Muchas gracias, Tatiana. Adriana. Bueno, en este libro también escribimos, y el capítulo mío en este libro fue currículo, premisas, debates y desafíos. Muchos piensan que el currículo es un documento o que el currículo es control y que ese se archiva y se entrega una vez al año. Premisas, eso se pensaba. Y luego los debates, que si el currículo qué es, que si el currículo me va a condicionar. Y los desafíos es que cambiemos la visión que tenemos del currículo, que no pensemos que es algo estático, que tampoco que es un documento, sino que el currículo se debe de ver como un enfoque procesual del currículo, es decir, que es vivo, que está allí, que se transforma, que se escribe, y no solo se escribe, sino que se hace, se practica, y ahí está el debate que colocamos en este capítulo. Pues también los invito a leer el libro, a compartir lo que hemos avanzado en estas investigaciones y en estas ideas que nos surgen cuando estamos en este doctorado. Entonces, gracias, Joana. Bien, muy buenos días, tardes ya para todas y todos. Mi nombre es Joana Jiménez, soy estudiante del doctorado de la sede de la Universidad Pedagógica. El texto que presento en el capítulo del libro Problemas Pedagógicos Contemporáneos se titula Plataformas digitales y el deseo por el saber. Tiene una discusión planteada desde 2 posturas teóricas. Aparece la concepción de autoconciencia de Hegel y esa relación dialéctica que él propone del amo-esclavo, y aparece también la discusión del deseo por el saber que plantea Bernard Charlotte, que se desarrolla en medio de esta discusión, o lo que pretende ser una discusión, es cómo a partir de lo que vivimos en la escuela, en la educación, en el tiempo de pandemia, las plataformas digitales entraron a ser, digamos, presencia en la educación. Las plataformas digitales entraron de alguna manera, lo que pretendo discutir allí es cómo esas plataformas digitales interpelaron la relación entre el maestro y estudiante. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron esos factores, llamémoslo así, que se movieron, que de alguna manera se rompieron? Y esa mediación tecnológica
qué nuevas formas de relación dieron entre esa dialéctica maestro-estudiante. De alguna manera planteo algunas preguntas y algunos cuestionamientos en torno a si esa tecnología o el uso de la tecnología puede limitar la relación, esa relación mutua y generar de pronto una relación más impersonal, o incluso puede pasar algo distinto. El segundo elemento, como lo mencionaba, el deseo por el saber, planteado desde Bernard Charlotte, y es cómo ese proceso educativo y esa intencionalidad y ese objetivo de conocer, de aprender, puede estar afectado por el uso, por la mediación de las plataformas tecnológicas. Un tercer elemento que planteo en el artículo es la interacción y reconocimiento a través de la tecnología. ¿Qué pasa entre el maestro y el estudiante? Y entonces aparece allí la discusión sobre la dialéctica del amo-esclavo que plantea Hegel. ¿Quién está asumiendo la relación de poder cuando está mediado el conocimiento a través de una plataforma tecnológica? O hay una pantalla que se interviene allí en lo que el estudiante hace, y esa vieja escuela y esa vieja tradición de que el maestro da y el estudiante recibe necesariamente es lo que está pasando a través de la mediación tecnológica, o se dan otras dinámicas allí. Es un desafío para la educación, vino para quedarse, llegó para quedarse en la educación. Hoy en día muchos de los escenarios educativos se desarrollan en medio de implementación de las plataformas tecnológicas. Solamente este espacio es híbrido, lo hemos llamado híbrido. Estamos aquí de manera presencial algunos, y otras y otros están de manera virtual. Entonces, ¿cuáles son esos intereses, esas negociaciones, todo eso que media allí? Y por último, planteo una reflexión alrededor de la construcción del significado de cultura en la educación a través de las plataformas digitales, y cómo podemos llevar a romper la idea de que una plataforma digital solamente cumple la función de transmitir, y cómo en esa dialéctica maestro-estudiante y en medio de esa dialéctica está el saber, se pueden dar otras formas de interrelación. Es más o menos un resumen de lo que encuentran ustedes en ese capítulo. Muchas gracias. Pues quiero agradecerle a las profesoras Tatiana desde su análisis de la calidad de la educación, Luz Adriana, como lo mencionó, de su estudio muy juicioso sobre el currículo, y Joana, esa relación con la tecnología y el deseo del saber, cómo ellas muestran esas reflexiones y me sirven a mí de ejemplo para mostrar que el libro trata de problemas educativos contemporáneos. Pero una idea muy interesante que menciona en el prólogo de este libro y que realiza el profesor Nicolás Aguilar, que es el editor de la revista Voces y Silencios de la Universidad de los Andes, que de una manera, digamos, muy iluminada, identifica que el libro no solamente habla de problemas que nos ocurren en la escuela de hoy, sino que las reflexiones de los 17 coautores están contribuyendo con pistas para la acción. Es decir, no nos quedamos solamente en la convencional mirada descriptiva de los problemas que nos aquejan en la escuela, sino cómo podemos, desde las reflexiones que hemos realizado en el marco de nuestros estudios doctorales, mejorar esas prácticas pedagógicas, esas prácticas educativas o esos saberes escolares, ponerlos en movilización para que mejoremos en últimas la calidad de la educación de nuestro país. Me uno en agradecimiento a los 17 coautores, 3, 4 que estamos hoy aquí, otros que no pudieron asistir o están dentro del público. Agradecimientos por haber consolidado en esta bella obra las posibilidades de transformación de nuestro sistema educativo. Agradecimiento al profesor Fabio Nelson Giraldo de la UCEBA,
al profesor Edson Cuervo de la Universidad del Valle, que hicimos este ejercicio de compilación, a la editorial Habla de Humanidades, que está haciendo 10 años de ejercicio de mostrarle al país las reflexiones de los maestros de Colombia, y al doctorado interinstitucional en educación, que nos abrió esta posibilidad para mostrarle a toda la comunidad educativa que sí es posible hacer un trabajo interinstitucional en donde los maestros mostramos nuestras investigaciones y en donde los estudios doctorales realmente sí sirven en este país para mejorar nuestra realidad. Por último, vamos a presentar el último libro. Este libro salió en el año 2022, finalizando el año 2022. Se llama Pedagogía y Educación en la Sociedad Contemporánea. Este libro también fue financiado por la Unidad Central del Valle, UCEVA. Los 3 libros fueron financiados por esta universidad. Queremos agradecer a ellos por este respaldo económico y por permitirnos mostrar estas producciones académicas de nuestra formación doctoral. Este libro pues tiene una particularidad. Este libro tiene 10 capítulos. La particularidad es que aquí ya intervienen algunos autores de la UCEVA, algunos estudiantes de maestría. Entonces ellos también tuvieron la posibilidad de hacer sus publicaciones acá. Ellos estaban haciendo una maestría en pedagogía. Entonces, digamos que también participan, y los otros doctorandos somos de la Universidad del Valle. Entonces, digamos que somos los 10 autores de este último texto. El prólogo de este texto lo escribió el doctor Armando Zambrano Leal, también un pedagogo pues reconocido acá en Colombia. Él lo que plantea en el prólogo de este libro es que este libro gira en torno a una multiplicidad de un saber o a una pluralidad de un pensamiento, pero que dentro de esa pluralidad encontramos la unidad en la educación y en la pedagogía, en buscar una reflexión en torno a ello. Aquí se plantea pues las realidades del presente de la escuela colombiana, de la contemporaneidad, desde la figura del maestro, porque como lo han planteado mis otros compañeros, la mayoría de nosotros está en ejercicio en instituciones educativas públicas o privadas. Entonces, recalcamos que es importante porque es desde la figura de ese maestro. El autor del prólogo también plantea que la escuela pues es un lugar de muchas incertidumbres, pero que así el sujeto maestro es un sujeto de luchas y es un sujeto propositivo. Entonces aquí se esbozan algunas problemáticas en torno a la educación y también algunas apuestas que hacen los maestros por la reivindicación de la educación y de la escuela en Colombia. Los capítulos voy a esbozarlos así pues rápidamente para mostrar en torno a qué giran. Hay un capítulo que es el primer capítulo, gira en torno al maestro, al sujeto maestro y a su formación, a las formas de ser del maestro en Colombia desde el siglo XX. Entonces aquí se hace una reflexión de tipo arqueológico y pues se recuentan algunos eventos que configuran las formas de ser y de hacer y de pensar al maestro en Colombia. Hay otro capítulo que nos dice, pues es que es el capítulo de Luz Adriana, y más bien dejo que ella ahorita no lo presente, estando aquí la autora, pues darle la palabra. Hay otro capítulo que habla sobre la calidad educativa, también coincide con la profe que ahora nos presentó en el segundo libro. Acá también hay unos autores, creo que hay 2 capítulos que hablan sobre la calidad educativa desde la ruralidad. Hay un capítulo y el otro lo habla desde cómo las políticas neoliberales y la racionalidad neoliberal han permeado el ámbito educativo desde diferentes ámbitos. Entonces allí pues también se habla de cómo esa calidad educativa, cómo hay unas brechas gigantes en Colombia respecto a la educación rural con la educación urbana y de la pública con la privada, y cómo esas políticas públicas para la ruralidad o para pensar la calidad han sido construidas desde otras voces ajenas a los maestros y desde otras voces ajenas a los sujetos que están allí, a las comunidades. Y entonces, pues digamos que no hay una equidad en este sentido.
Bueno, y también pues allí el otro capítulo de la calidad educativa nos habla de cómo hay un lenguaje que ha permeado la educación debido a la racionalidad neoliberal. Es, por ejemplo, cómo permea la cultura escolar, cómo se monta una discursividad educativa, por ejemplo, hablando de las competencias, hablando de la calidad educativa, y cómo esto, al hablar a veces de la calidad educativa, se centra en la falta de calidad. Sí, en hacer la crítica de que es que hay siempre una falta de calidad y que se requieren es más políticas públicas que subsanen esa falta de calidad. Hay otro capítulo muy interesante que habla sobre el cine y cómo el cine potencia el pensamiento crítico y cómo se liga el cine con la pedagogía. Cómo el cine nos ofrece o es un elemento interdisciplinar que permite aportar herramientas a las otras disciplinas y aportar elementos del lenguaje comunes a varios campos del saber. También nos dice que pues es un recurso científico, no es un mero elemento de diversión, como se ha asumido siempre. Hay otro capítulo, pues que en este caso es el mío, donde hablo también de las relaciones entre la historia de las emociones y la historia de la educación. Lo denomino la historia de las emociones y la historia de la educación, un punto de encuentro. Entonces allí también pues es un poco similar al otro capítulo, o sea, conservan elementos similares porque pues es de mi indagación de doctoral, y allí planteo cómo las emociones se ponen en cuestión en la escuela desde la sensibilidad humana y cómo también la cultura escolar a la vez es una cultura de las emociones y de los sentimientos. Paso entonces a otro capítulo así rápidamente. Hay otro que habla de las pedagogías y las políticas educativas en Colombia a partir del siglo XX. Y también surge de nuevo el currículo, el diálogo por el currículo. Entonces, cómo hay unas tensiones entre ese currículo y los tiempos escolares. Acá, por ejemplo, el autor nos plantea cómo a partir del 95, con el índice sintético de la calidad educativa, cómo esto es como una forma de buscar un punto común para todas las instituciones educativas, diluyendo las particularidades y el contexto en que se ubica cada una y las dificultades que tiene cada una. Entonces, esto pues es como una forma simplemente de aumentar pruebas externas, aumentar resultados en pruebas externas sin mediar otras reflexiones. Él también nos habla de cómo a partir del COVID, por ejemplo, lo que tenemos en la escuela es una emergencia y una saturación de muchos contenidos culturales que buscan que la escuela solucione muchas problemáticas sociales. Entonces allí este autor nos habla sobre esas tensiones y cómo de pronto él plantea que el magisterio permanece muy mudo, muy callado ante este tipo de cosas, y cómo respondemos con evidencias, con cátedras y con horas a lo que nos exigen las diferentes entes municipales, departamentales y nacionales, pero cómo el maestro debe asumir más ese rol de cuestionar lo que llega al aula. También se habla, hay de un capítulo muy interesante porque es de unos profesores de enfermería, y también ellos apelan al saber pedagógico, cómo es importante vincular el saber pedagógico en la formación de los estudiantes de enfermería, valorando ese humanismo y también dándole un estatus de disciplina a la formación de los enfermeros, que posteriormente también van a ser maestros. Y entonces le doy el paso así rápidamente a Luz Adriana, disculpen que me extendí un poquito presentando el libro, y para que ella nos cuente un poco el capítulo. Bueno, en este libro hago un relato narrativo en donde el maestro se ve frente al desafío de atender población desplazada. Entonces, cómo el maestro termina inmerso en sentimientos, situaciones, problemáticas y dificultades para esta situación, y cómo escucha relatos silenciosos sobre historias de vida de estos estudiantes que han vivido el desplazamiento y pérdida de sus seres queridos. En este capítulo pues hago ese esbozo y lo titulé El desafío de la escuela por la memoria, gritos del desplazado. Gritos del desplazamiento en relatos silenciosos, porque esas son historias que nos damos cuenta los maestros y que quedan como solo allí,
Los niños no quieren contar más qué fue lo que pasó cuando se vinieron para la ciudad. Y listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos también a ustedes, la editorial Aula de Humanidades, por la presentación de estos 3 libros: Pedagogía y Educación en la Sociedad Contemporánea, Problemas Educativos Contemporáneos y Educación, Currículo y Violencia. Muchísimas gracias. De nuevo un aplauso para ellos, por favor.